¿Cuál es el impacto que tiene la globalización en la educación? La globalización es una característica humana que se ha ido repitiendo a través de los siglos, como lo fue el Imperio Romano, los viajes de los vikingos o la colonización de América. Definir la globalización es una tarea sumamente compleja. La disparidad de puntos de vista y orientaciones de los muy numerosos autores que se han acercado a su conceptualización da como resultado que no existe una definición más o menos consensuada. Sin embargo, la educación no ha permanecido ajena a la influencia del fenómeno globalizador. Se ha visto afectada, pues al igual que cualquier ámbito de la vida social, los procesos educativos están sujetos a cambios externos a su sistema que repercuten en su función social y en su funcionamiento institucional. La globalización revitaliza de forma interesada el papel de la educación, debido principalmente a dos factores. Factor estructural. La globalización necesita la educación como una fuente de la que obtener su máximo rendimiento y desarrollo. Sin ella, las estructuras en las que se sustenta tanto a nivel ideológico como material se vendrían abajo y con ellas todo el proceso. Factor económico. La educación representa un ámbito desde el que se puede obtener un gran beneficio económico, pero también en forma de recursos humanos para el mundo laboral. Teniendo en cuenta los factores estructural y económico, la globalización necesita de la educación y ejerce sobre ella una gran influencia, e incluye aspectos que tienen que ver con intereses, valores, normas sociales introyectadas, condicionantes económicos y sociopolíticos, parámetros culturales y religiosos, etc. ¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en la toma de decisiones por parte del gobierno mexicano en materia de educación? Dichas organizaciones, que en un contexto de globalización ganan cada vez más peso, fueron interviniendo progresivamente en las políticas educativas nacionales, cuestionando así el papel de los actores históricos de la educación, el Estado y la sociedad civil. El programa PISA ilustra la influencia creciente de las organizaciones internacionales en las políticas educativas. Origen, naturaleza, historia, características, fines, su poder de influencia o ámbito de interés. Estas organizaciones están dotadas de una administración permanente que coordina sus recursos y acciones con el fin de alcanzar objetivos comunes. El término organización internacional tradicionalmente remite al sistema de las Naciones Unidas, dentro del cual las instituciones especializadas en educación son la UNESCO y la UNICEF. Paralelamente, existen otros tipos de organizaciones internacionales que tienen un peso importante en el sector educativo, como por ejemplo el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Cada una de estas organizaciones tiene su propia historia y por lo tanto su propia visión de la educación. Uno de los primeros trabajos en el que se identificó la influencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en México fue el Proyecto Regional Mediterráneo. Los principios de este proyecto se incorporaron en el Plan Nacional de Educación, conocido como Plan de 11 años, llevado a cabo durante el sexenio de Adolfo López Mateos entre 1958 y 1964. Básicamente, el proyecto consistió en analizar la educación desde categorías económicas y de proceso de producción. Su principio básico consistió en ajustar el sistema educativo a las necesidades futuras de mano de obra del aparato productivo, tomando en cuenta las características socioeconómicas del país. El plan se basó en principios de planificación educativa. Para la década de los años 70, se localizaron algunos estudios enfocados a las políticas educativas, pero de forma general. Estas tratan principalmente aspectos como cobertura, inversión, financiamiento, problemas burocráticos, sindicales, programas de alfabetización y castellanización, informes de gobierno, desigualdad educativa, necesidades sociales, problemas de tipo organizacional entre entidades y la federación o relaciones entre SEP-CENTE. ¿Consideras que el sistema educativo mexicano responde a los objetivos educativos globales? Estoy de acuerdo en que el principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad e incluyente. Esto significa no solo que el Estado debe garantizar el acceso a la escuela a todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico o género, sino que la educación que reciban les proporcione aprendizajes y conocimientos significativos, revelantes y útiles para la vida.
tal como se dicta en el artículo 3 de la Constitución, que establece que el sistema educativo debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional. ¿En qué podría mejorar el sistema educativo mexicano? Primero, en el reemplazo del mecanismo de repetición. La repetición de grado es uno de los factores que tiene una relación negativa de mayor magnitud con el rendimiento porque trae consigo problemas de mayor estigmatización, motivación y de ambiente del aula que dificultan el desempeño de los estudiantes. Es indispensable buscar fórmulas preventivas para evitar el rezago y dejar la repetición como último recurso en situaciones excepcionales. Segunda, diseñar y probar programas de apoyo académico en disciplinas específicas para estudiantes rezagados. Estos deben ser evaluados rigurosamente, de forma tal que se transformen en herramientas basadas en evidencia y su eficacia sea conocida. Las escuelas deben tener dispositivos de detección temprana de los desafíos de aprendizaje de los estudiantes para poner en marcha una intervención de apoyo oportuna y no necesariamente a final de año.